esto es de lo que me gustaría que trabajásemos, pero no sé si lo vamos a trabajar. Es decir, yo ayer señalé que cuando yo trabajo en cualquier contexto sé lo que voy a decir, pero no sé de lo que voy a hablar, porque depende de lo que suceda, depende de lo que no suceda. Entonces voy a comenzar con introduciendo una serie de preguntas en el ámbito de la esfera de las artes, de la educación de las artes, pero que también son importantes para desvelar una manera de entender la educación de las artes y una manera de desvelar la educación. Después haremos un descanso y luego abriremos más ese tono de seminario que es a partir primero de un trabajo por grupos en relación con unas preguntas, después ya las compartiremos y lo debatiremos, etc. Y mañana, si va bien en relación con lo que veamos, voy a compartir con ustedes un ejemplo de cómo nosotros trabajamos en la escuela, un ejemplo extenso, un ejemplo que va desde la toma de decisiones iniciales para que vean cómo nosotros entendemos la programación de una forma bastante heterodoxa de cómo la programación se entiende, y luego el recorrido que hacemos de una forma de aprender que intenta ser diferente, que intenta ser contemporánea en el sentido de implicar a los sujetos dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces, sobre eso también lo que les propondré mañana es que nos pongamos en diálogo con sus prácticas, con sus posibilidades y con el tipo de trabajo que ustedes realicen. Ese sería en principio mi programa y mi propuesta, con lo cual abordaríamos dos de los ejes y el tercero lo abordaríamos de una forma mucho más transversal. Voy a hablar ahora desde aquí, poniéndome de lado para que ustedes puedan ver las imágenes y el recorrido. Entonces, lo que vamos a hablar es eso, de la celebración del placer y del consumo, que yo creo que es una cuestión que la tenemos que tener enormemente presente y que no nos podemos simplemente poner a la contra diciendo eso es malo, eso no me gusta, porque básicamente el mundo de los imaginarios visuales en estos momentos tienen un fuente componente de placer y se vinculan con la realización del deseo, y esto cualquier educador tiene que saberlo. Recuerdo una vez que daba una conferencia en una ONG y le pregunté a las educadoras que se encontraban presentes qué programas de televisión estaban viendo sus alumnos en este momento. Y entonces hubo una educadora que, muy enfadada, me dijo que ella promovía la objeción televisiva, lo cual me pareció enormemente sensato por su parte, pero me pareció por otro lado enormemente ingenuo con respecto a la creencia de que su poder de persuasión iba a hacer frente a el placer y el deseo de los alumnos. Entonces yo dije que si yo fuese educador o educadora, yo me impondría como una de mis tareas saber qué es lo que mis alumnos ven, porque si no sé lo que mis alumnos ven, no sé lo que vehiculan a partir de lo que manifiestan o no manifiestan en su relación conmigo. Y he tomado una imagen, aunque no me gusta explicar las imágenes, porque creo que son ustedes que han de construir el significado de la relación con ella, porque me pareció enormemente interesante y significativa esta ida al oculista para cambiarse las gafas. Esta ida al oculista para entender quizás de otra manera qué sentido tiene abordar una educación que intenta favorecer posicionamientos críticos. Y entonces, sobre esto la construcción de posicionalidades críticas es de lo que va a ir esta primera reflexión. Y voy a comenzar con una cita de una colega anglo, de Susan Talbot, en la que dice: en un momento en que la palabra pensar está cada vez más vacía de significado, el pensamiento crítico tiene tantos significados como enunciados, y el pensamiento está cada vez más distante de nuestro deseo, favorecido por la tecnología que nos permite tener acceso a la información. Por eso, tal vez sea urgente detenerse en la dimensión política de lo que significa pensar. Entonces, mi primera instancia es situarnos en la dimensión política que significa pensar y que significa pensar en la educación. Y cuando nos detenemos en la dimensión política del pensar, ya estamos adoptando una primera posición crítica. Este es un trabajo realizado por una estudiante de nuestro máster de estudios y proyectos de cultura visual. Es un trabajo que indudablemente las personas de la última fila no ven. Se van a tener que imaginar y creer lo que yo les voy a contar.
Es decir, voy a hacer eso que últimamente hacemos con algunos colegas, que es que no vemos la película, sino narramos exhaustivamente la película. Es decir, acabamos y traspasamos a otro género aquello que se supone que es solo para ver. Bueno, esto es un trabajo que se denominaba en principio construir una autoetnografía visual. La noción de autoetnografía, reténganla porque oirán hablar de ella en los próximos años. No tiene nada que ver con autobiografía, es autoetnografía, o sea, lo etnográfico vinculado con lo auto, no lo biográfico, sino lo autoetnográfico. No es el momento para hablarlo, pero yo les pedí que construyesen una autoetnografía visual en la cual se representase lo que para las personas habían sido tránsitos identitarios fundamentales. Esta es una persona, es una mujer colombiana, es una mujer de clase media, y lo que ella recoge ella hizo 3 pantallas, y con los estudiantes trabajamos por pantallas, no trabajamos por imágenes. La noción de pantalla es muy útil para el trabajo en educación, porque permite trabajar los múltiples alfabetismos, permite trabajar la síntesis de lo visual, permite construir relatos, es decir, por lo tanto no se trata de colocar imágenes en una secuencia, sino construir en una sola pantalla una relación entre imágenes, textos, etc. Entonces, en esta pantalla, en concreto, lo que ella recoge son los referentes en relación con los imaginarios visuales, a partir de los cuales